Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros martes de salud y justicia, queridos amigos, nuestros martes de salud y justicia con el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que hoy, como siempre, nos trae un tema súper interesante, un tema con un título bastante largo: la responsabilidad legal de los médicos conforme a los más recientes criterios publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos hablado durante todos estos martes, ya llevamos casi un año, queridos amigos, hablando sobre temas jurídicos respecto a la salud y la justicia en nuestro país. Hablar de mala práctica médica, hablar de los criterios que se han señalado desde la Suprema Corte en los diferentes tribunales colegiados en materias de toda índole, ha sido la tarea que nos hemos encomendado. Hoy traemos un tema muy específico, precisamente por los nuevos pronunciamientos que se han dado últimamente. En el tribunal en Jalisco se acaba de dar un posicionamiento de un caso muy específico, y es el caso que hoy queremos que el licenciado Daniel Osvaldo nos indique, nos comparta qué sucede en Jalisco y por qué viene a cambiar, pareciera, todo lo que se había escrito anteriormente en esta materia de la responsabilidad legal de los médicos conforme a los más recientes criterios publicados. Bienvenido nuevamente. Delia, muchas gracias nuevamente por la invitación y es un gusto estar este martes con ustedes. Criterios diferentes, la forma de hacer la jurisprudencia en nuestro país, la forma de dictarla, de repente son temas muy delicados, muy difíciles y que tienen muchos años para poder lograr lo que se acaba de lograr nuevamente en el tribunal en Jalisco. Cuéntenos, abogado. Pues se acaba de dar una resolución muy importante de un tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, que es el que le corresponde a Jalisco, donde, derivado de la atención que recibió una menor de edad en ese entonces, en 2010, fíjate, ella tenía aproximadamente 9 años, entre 9 y 10 años. Ajá. Era una jovencita, una niña que tenía una hernia umbilical, y esos tipos de hernias se tienen que operar a través de un procedimiento quirúrgico que se denomina hernioplastía, que realmente no representa un riesgo importante para la vida o la salud de cualquier persona. Una operación de estas que últimamente parecieran comunes, como las cesáreas, ¿no? Que ya es Digamos, algo sí, ya digamos algo, rutinario casi. una cirugía controlado en una paciente sana, una niña de 9 10 años de edad, todo perfecto. El médico la ve días previos, la programa y la opera en un hospital privado de Jalisco, donde todo inicia de manera habitual. Llega al hospital, se interna, pasa el protocolo médico quirúrgico para iniciar una cirugía. Se conforma un equipo quirúrgico, que es el cirujano que va a hacer la cirugía, apoyado de el personal paramédico, que son las enfermeras, la instrumentista, la que le proporciona todo los materiales y el instrumental quirúrgico, la enfermera circulante, que es la que sale y entra del quirófano para traer lo que necesite el médico cirujano. Y por otro lado está también el equipo de anestesiología, que es un médico anestesiólogo que cuenta con la especialidad, y que él se encarga precisamente de todo el tema de la inducción de la anestesia y de controlar a la paciente en cuanto a sus signos clínicos, que todo se mantenga estable durante la cirugía. Resulta que inician la cirugía sin ningún contratiempo, y antes de que termine la cirugía, dicen que antes de que ya estaban por terminar, aproximadamente 45 minutos después de haber iniciado esa cirugía, antes de que el médico ya empiece a cerrar la última capa, que es la piel, empieza a tener problemas esta jovencita,
de bradicardia, es decir, empieza a bajarle el ritmo cardíaco. El médico anestesiólogo, que es el encargado de cuidar los signos clínicos de un paciente en un procedimiento quirúrgico, empieza a actuar, a darle medicamentos, no responde al tratamiento médico y cae en paro cardiorrespiratorio. Inician con maniobras de resucitación, la entuban y después de varios ciclos de maniobras de resucitación, ellos hablan que fueron aproximadamente 4 minutos, sale del paro cardiorrespiratorio, le quitan el tubo de la ventilación y empieza a tener convulsiones. Esas convulsiones terminan y después de esas convulsiones la niña queda en un tipo coma vigil, donde queda completamente dormida, la pasan terminan la cirugía, la pasan a la unidad de cuidados intensivos para revisar su estado de salud y resulta que ya nunca despierta. Es una niña que queda con un daño neurológico tal que la deja completamente incapacitada para tener contacto con la realidad, es decir, tiene una incapacidad completa respecto a cuestiones físicas, cuestiones mentales y cuestiones sociales. Queda cuadraplégica prácticamente, postrada en una cama, en un tipo, lo que le llaman un coma vigil. Y entonces se genera todo un problema, ¿no? Por supuesto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué no se hizo? ¿Por qué razón cayó en un paro cardiorrespiratorio? Son preguntas que se inician. Total que eso sucedió en 2010. En 2012, la familia de los padres, la familia de esta jovencita, inician un juicio en contra de la institución hospitalaria, que es de tipo privado, en contra del médico cirujano quien realizó y programó la cirugía y en contra del médico anestesiólogo que fue quien estuvo dando la anestesia. Se lleva el juicio prácticamente 6 años. En 2007 aproximadamente se emite una resolución donde se termina el juicio de primera instancia, es decir, termina el primer juicio, que es el juicio derivado de los hechos que se demandaron a estas 3 entidades, ¿no? 2 personas físicas y una persona moral. Y la resolución que pone fin a este juicio condena a los 3 demandados, al hospital y a los 2 médicos, a la reparación del daño conforme a las pretensiones que había reclamado los padres de la niña en su demanda. Ella había reclamado una cantidad de aproximadamente 16,000 pesos, poco más, por cuestiones de los daños que representó la cirugía, una cantidad de arriba de 620,000 pesos aproximadamente por lo que hace a los gastos médicos que tuvo que recibir después del evento, durante el primer año de postoperatorio, y una indemnización por daño moral. Y entonces, que no la cuantifica. En la primera instancia los condenan a ellos 3 de manera solidaria. ¿Qué significa? Que los 3 tienen que pagar el total de las prestaciones que le fueron reclamadas de manera igual, y cuando se condena de manera solidaria significa que la parte actora puede reclamarle el total de la cantidad condenada a cualquiera de los demandados. Es decir, puede ir en contra de los 3 o puede cobrarle solamente al hospital o cobrárselo solamente al médico o cobrárselos a los 3 por igual. Digamos, es una potestad que le da la ley en una resolución que condena a una responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que sucede después? Pues inconformes con esta resolución,
solamente los dos médicos se van a la siguiente instancia, que es a la apelación, donde conoce de esa apelación ya una sala de apelaciones, que es una sala colegiada donde ya hay magistrados, ya no juez, hay 3 magistrados, conocen la apelación que interponen los dos médicos, el hospital ya no interpone apelación, significa que se conforma con la resolución y entonces se emite una resolución aproximadamente un año después, en el 2018. Wow. Y en este 2018, la sala modifica el criterio que se emitió por parte del juez del juicio, que resolvió el juicio y que conoció y desahogó todas las pruebas. Y la sala dice, no, a mí no me parece que deban de ser condenados los dos médicos de manera solidaria. Y hace una serie de argumentaciones donde dice, en primer lugar, que en un equipo quirúrgico, el médico cirujano es el jefe de ese equipo médico. Y como jefe de ese equipo médico debe responder por el resto de su equipo. En ese entonces había ya un precedente del año 2017, donde un tribunal colegiado también de la Ciudad de México, que es el primer circuito, derivado también de un amparo directo, resolvió un caso y estableció que cuando se trata de un equipo quirúrgico, el que debe de responder por esos daños es el jefe o la cabeza de ese equipo quirúrgico, entendiendo como al jefe de un equipo quirúrgico al médico que realiza la cirugía, al médico cirujano o al médico tratante. Entonces, ese criterio había venido permeando a través de una interpretación extensiva de lo que se conoce aquí en el Código Civil de la Ciudad de México y también federal, el 1924, donde ese artículo establece que los patrones deben ser responsables de los actos o de los daños que produzcan sus empleados, sus dependientes. Y en este caso, haciendo una interpretación amplia de este artículo, en esa ocasión, lo que se estableció es que los jefes de los equipos médicos o quirúrgicos deben de responder respecto al resto del equipo, porque se homologa a esa figura de patrón, siendo el patrón, dijéramos, una figura homologada el cirujano, y como los dependientes o los empleados, el resto de su equipo. Entonces, de esa forma es como se había sentado ya un criterio desde el 2017 en ese sentido. Y aquí lo que hace la sala de apelaciones dice, pues me gusta este criterio y yo creo que no debe de ser responsable los dos. Aquí el médico anestesiólogo formaba parte del equipo quirúrgico del cirujano, quien realizó la cirugía. Tan es así que el médico cirujano fue el que previamente pactó con la familia de la niña operarla, se programó, llegó la fecha y llamó a un equipo con el que hizo la cirugía. En ese entonces, lo que dice en esta resolución de Jalisco, de este tribunal de Jalisco, lo que dice, bueno, pues entonces este tribunal se le llama de alzada o de apelaciones, lo que dice es, a mí me gusta más este criterio y entonces dejo sin efecto la resolución, la condena de que estaban condenados ambos médicos y solamente queda condenado el médico cirujano por ser el jefe del equipo médico y por haber invitado al anestesiólogo a formar parte de su equipo quirúrgico, y además hace una interpretación de lo que establecía en ese entonces la norma oficial mexicana de anestesia, que en uno de sus apartados, creo que es el 8.5, establece que los médicos anestesiólogos
no pueden iniciar el procedimiento anestésico hasta que no se encuentre presente el médico cirujano. Y entonces, bajo esa disposición de esta norma, dicen, bueno, pues si dice eso la norma, significa, lo interpretan Ajá. diciendo que, como dice eso la norma, significa que el médico anestesiólogo depende del médico cirujano, porque hasta que no se encuentre él puede iniciar con el procedimiento anestésico. Entonces, bajo una argumentación de decir, bueno, eso genera entonces una dependencia entre derivado del médico anestesiólogo hacia el médico cirujano o al médico tratante, y por lo tanto quien debe de responder no es el médico anestesiólogo, y por lo tanto debe de responder el médico tratante. Además, también dice, como en el caso concreto no se puede identificar del expediente clínico, de las notas clínicas, de lo que manifestaron todas las partes, no se puede conocer quién fue el que le retiró el ventilador a la paciente después del paro cardiorrespiratorio, y eso hizo que cayera en convulsiones y se produjera hipoxia, y esa hipoxia produjera un daño cerebral irreversible que la dejó en un estado de incapacidad físico, mental y social absoluto. Entonces, pues, en este caso, el médico, que es el médico cirujano, debió haber hecho algo, y entonces él debería de ser también el responsable por no haber hecho algo o no haber ordenado que se hiciera algo en beneficio del paciente. Y entonces queda una resolución en segunda instancia donde ya solamente estaban condenados, pues fueron 2, y quedó solamente uno, que es el médico cirujano. El médico cirujano. Nos pone a pensar con todo este recuento que nos marca, porque nos quedan dudas. Primero, ¿cómo ya está un criterio aplicado? Han pasado muchos años. Podemos asumir que durante todo este proceso estuvo lleno de peritos y gente especializada en estos temas para poder llegar a una resolución de esta naturaleza, porque digo, no son especialistas los jueces como para hacer un dictamen sin tener todas las bases alrededor. Pero, ¿qué sucede después de tantos años, abogado? ¿Y por qué el hospital decide quedarse fuera? Ese hecho también como que hace pensar, ¿no? ¿Cómo dice, bueno, yo no me conformo, solamente quien se conforman es el anestesista y el médico cirujano, pero a final de cuentas el único perjudicado va a ser el médico cirujano? ¿Por qué? ¿Y no es injusto? Bueno, creo que es digamos, yo no sé quién haya llevado este caso, pero quizá pueda ser un tema de estrategia legal. A ver. Tratándose hoy en día de casos de menores de edad, donde se incrementa el tema por el hecho de que quedó totalmente incapacitado física, mental y social, que es prácticamente muerto. Muerto en vida, dirían coloquialmente. No es propiamente el término, pero sí en un coma vigil que lo deja totalmente incapaz, desconectado de la realidad, postrado en una cama, sujeto a que tenga que ser auxiliado en todo momento. Al 100%. Al 100% por otras personas, donde quedó con una traqueostomía, es decir, a respirar ya no por la nariz, sino respirar aquí en una traqueostomía, les hacen un hoyo aquí directo en la tráquea, con una sonda nasogástrica para poderlo alimentar a través de una sonda. Ya no va, pues obviamente no puede deglutir, masticar. No puede masticar, entonces le tienen que poner una sonda nasogástrica y un ventilador. Entonces, una persona que está destinado a vivir bajo una alimentación a través de sonda, bajo una respiración artificial y con un apoyo al 100% para que pueda sobrevivir. Este tipo de personas, pues es una persona joven
al día Estamos de hablando hoy, que debe tener. al día de hoy, cuando se emitió ahorita me falta la Ajá. última parte, que es cuando ya se van al amparo, y al día de hoy ya es mayor de edad, Sí, claro. pero se tiene que juzgar conforme a la fecha en que sucedieron los hechos, y en la fecha en que sucedieron los hechos era un menor de edad. Entonces, decíamos, hoy en día, bajo el paradigma de los derechos humanos y el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral por los daños que les produzcan terceros, entonces, pues se consideran grupos vulnerables, primero, los menores de edad. Otro grupo vulnerable, pues también son precisamente los incapacitados, y en este caso, pues tenía una incapacidad triple: física, mental y social. Y por otro lado, pues estaba en una condición de una vulnerabilidad en su salud. Entonces, era un paciente, tenía 3 elementos de vulnerabilidad. Entonces, hay criterios de acuerdo a nuestros a nuestro orden jurídico, en el sentido de que, tratándose de menores de edad o de incapaces, hay suplencia de la deficiencia de la queja. Y siempre... ¿Qué significa la suplencia de la deficiencia sí, de la queja? que en caso de que la queja o la actuación por parte de los abogados o quien lleve el juicio por parte de este tipo de personas vulnerables, en caso de que cometan un error, que no haya claridad en sus argumentos o en su pedir, en lo que requieren, el juzgado suple esas deficiencias en beneficio precisamente de estas personas vulnerables. Y súmale el interés superior del menor, que ahorita Más todo lo el alto, tema ¿no? del interés superior del menor. Todos estos elementos se hacen un tema donde tiene un grado de protección inusitado respecto a cualquier otra persona. Entonces, también todos los operadores jurídicos, en este caso el sistema judicial, pues tienen que operar en favor de, en este caso, de la víctima. Y entonces, bajo estos criterios, también de que es un derecho de las víctimas acceder a una justa indemnización o reparación integral del daño, pues entonces lo que hace en segunda esa fue la condena de segunda instancia, solamente deja al médico cirujano, y condena a las mismas cantidades que había condenado por daños económicos, que eran los gastos en los que se incurrió por la atención médica, más los gastos que se había incurrido, 600 y tantos mil pesos de atención de salud durante el primer año, más 600, casi 700 mil pesos, casi como 680 mil pesos, pero por año hace una condena por concepto de daño moral de 680 mil pesos por año y de por vida, por todo el resto de la vida de los años que llegue a vivir, en este caso, esta personita. Entonces, pues se vuelve una condena muy trascendente, porque este tipo de personas puede vivir muchos años, puede vivir tantos años como esté bien cuidada. Normalmente este tipo de personas puede tener problemas de infecciones por que se le infectan las cánulas, por las ondas, pero si son bien cuidados, como pues debe estar en el seno familiar, seguramente deben de estar bien cuidados, pues entonces pueden vivir muchos años. Hay casos, hay precedentes, por ejemplo, nosotros conocemos precedentes de manera directa de más de 20 años en un estado similar. Y no se está sumando ahí las víctimas indirectas. Y no se condenó. No se han contemplado. Interesante. Digo, aquí. todavía falta, pero Sí, no sabemos qué aquí vaya a no pasar. demandaron. Es interesante este tema, porque los padres no demandaron como víctimas indirectas. Así es. Solamente demandaron como víctima directa en representación de este menor de edad. Entonces, bueno, pues se estableció una cantidad de 600 y tantos mil pesos por cada mes. Sí dije por cada mes hace ratito, o dije por cada año, perdón, es por cada mes, y obligarse,
y obligando a la parte demandada, a los médicos, a pagarla dentro de los 5 primeros días de cada mes calendario, 680,000 pesos, más aparte lo que ya habían pagado por daños físicos. Entonces se volvía una situación que al año pues iba a sobrepasar más de 8 millones de pesos. O sea, y un cirujano tenía que pagar 8 millones de pesos anuales Anuales. por este caso. Entonces, imagina Ajá. esa condena. Y después, ¿qué hace el cirujano? Pues se inconforma con esta resolución y se va al amparo. Y entonces en el amparo lo que hace, se emite una nueva resolución que fue reciente de este año, donde este tribunal en materia civil del tercer circuito, que está con sede en Jalisco, emite una resolución donde establece criterios que sirven para generar tesis que se publicaron el viernes pasado. Ajá. Este viernes 27 de septiembre se publicaron los criterios que derivaron de la ejecutoria que emitió este tribunal en relación a este caso, donde En el establece 2018. en el 2019. Ya 19, no, pero los En que el, había emitido en el en el 2018. 2018 fue Ajá. la segunda instancia. Ok, los que había emitido en el 2017, la resolución queda. La 2017 Ajá. fue la del juicio de primera instancia, se llama. Ajá. Contra esa se van a la apelación los dos médicos. Se emite una resolución que se le llama también de segunda instancia o de alzada, de apelación. En esa se emitió en 2018. Y contra esa resolución, que es la que platicamos que condenó a pagar los 680,000 mensuales. 680,000 mensuales por cada mes, por el resto de la vida. Entonces pues, se da una situación muy importante. El médico cirujano se va al amparo y conoce este cuarto, no es el segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, con sede en Jalisco. Y esa resolución es la que se emitió en este año y salieron los criterios que emanaron o derivaron de esa resolución, se publicaron el viernes pasado, el viernes 27 de septiembre del 2019. ¿Qué es lo que resolvió en este caso? A ver, porque estamos así atribulados. Así es. Resolvió que la responsabilidad médica ha venido evolucionando a través del tiempo y que existen distintas doctrinas para establecer cuál es la responsabilidad del médico. Obviamente el médico se defendió diciendo que era injusto que lo hayan condenado a él solo y no, incluso cuando él no tenía ninguna responsabilidad, porque el tema no derivó de un acto de la cirugía. Tan es así que él dice, incluso las periciales en materia de cirugía establecieron que la cirugía fue exitosa y no hubo ningún tipo de mala práctica en el actuar del cirujano. Entonces, no obstante que así resultaron las periciales en materia de cirugía, dice, ¿por qué me condenan únicamente a mí? Y el tribunal emite una resolución que deja precedentes importantes ahora ya para todo el país, donde dice la responsabilidad del médico ha venido evolucionando y existen tres principales doctrinas. La primera, la que el médico se considera como el capitán de un barco. Y entonces la primera doctrina es la denominada la del capitán del barco, donde se homologa al médico tratante o al médico cirujano como aquel capitán del barco que se puede hundir con un barco, ¿no? Y entonces que va a ser responsable de todo lo que suceda dentro de su barco y por cualquier persona que se encuentre a su cargo dentro de ese barco. Es decir, la teoría o la doctrina del capitán del barco hace responsable al médico cirujano respecto a los actos que realice cualquier miembro de su equipo, estableciendo que
quirófano es como un capitán del barco y que todo el mundo actúa en relación a lo que él solicite y en relación a lo que él necesite. Entonces, como capitán del barco, él siempre va a ser el responsable El y único no el único responsable. responsable y no así el resto de los miembros de ese equipo. Y dice también existe una segunda doctrina que se refiere la todos por todos. ¿Qué significa? Donde en un equipo de trabajo todos van a responder de manera igual y de manera solidaria por los daños que se hayan producido. Y aquí dicen, bueno, si hay un equipo médico, un equipo de trabajo, entonces todos los miembros de ese equipo van a responder frente a este paciente o a la víctima por los daños que le hayan causado de manera solidaria. Y entonces dice este tribunal, pero no me gusta ninguna de las dos. ¿Por qué razón? Porque suena muy injusto y pareciera muy injusto que en la teoría del capitán del barco hagamos responsables a una sola persona por actos que muchas veces no fueron de él, que son los actos de terceros, y dejando impune aquel que haya realizado El acto en sí. el acto dañoso. Entonces dice, no me parece que sea justa esta doctrina. Y por otro lado, la doctrina de todos por todos tampoco me parece justa, porque pudiera resultar que un miembro de ese equipo, por ejemplo, un enfermero que no tuvo ninguna participación en el daño, pues tenga que pagar de manera igual y solidaria daños que pudo haber producido un médico. Entonces, tampoco existe una relación de justicia y equivalencia para establecer quién fue el daño. Por lo tanto, no me gusta ninguna de estas dos y establece una nueva figura o doctrina derivada de una doctrina que ya existía desde el 2017, la que comentamos que se emanó también de un tribunal de la Ciudad de México que emitió también, existe una tesis que se establece que habla del equipo quirúrgico, del equipo médico, y que el responsable de ese equipo médico debe ser el responsable porque se homologa la figura del patrón respecto al trabajador. Y que hay figuras tanto en el Código de la Ciudad de México como en el Código de Jalisco que establecen que los patrones son responsables por los actos que realicen sus trabajadores o sus dependientes. Y por lo tanto, en una interpretación amplia y para hacer operativa esta responsabilidad dentro de la parte médica, dice, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que me gusta más establecer una responsabilidad dependiendo quién introduzca a la obligación a un miembro de ese equipo de trabajo, ese equipo médico. Entonces, si es el médico cirujano, el médico tratante, quien introdujo a la obligación al resto del equipo, incluyendo al médico anestesiólogo, entonces sí es quien debe responder por la totalidad de los daños, no así el resto del equipo. Entonces aquí ya habla de una figura nueva, una doctrina nueva, novedosa, que la dijéramos que emana de esta resolución, donde dice, entonces es una doctrina que deriva de quién introduce a la obligación al resto de las personas. Y entonces, derivado de eso, dice, pues si en el caso particular el médico tratante, el médico cirujano que realizó la cirugía, fue quien introdujo a la obligación al médico anestesiólogo, porque dentro del juicio el médico tratante refirió que él mandó llamar a su anestesiólogo. Entonces, como él lo mandó llamar, él lo introdujo a la obligación y por lo tanto, entonces quien debe responder por el daño es el médico cirujano, y vuelve a condenar, a ratificar la condena que estableció la sala de apelaciones. Y entonces condena otra vez al médico cirujano a pagar igual los
¿Cómo se ratifica nada más todo? los 16,000 pesos por lo que fue a los gastos iniciales médicos, los 628,000 pesos por lo que refiere a los gastos que derivaron de este incidente médico que se presentó durante la cirugía, más los 600, casi 78,000 pesos mensuales de por vida a favor de esta paciente. Y entonces, pues aquí surgen muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay otras doctrinas que no refirió, en este caso, este tribunal colegiado. Y doctrinas que están en libros, tanto nacionales como extranjeros. Y una de esas teorías, que son las básicas en materia de responsabilidad médica, por ejemplo, se refieren a la doctrina de la repartición de la responsabilidad de acuerdo a la función que desempeñan, que es la doctrina de la división del trabajo. Y eso es muy congruente dentro de, por ejemplo, de las instituciones de salud, como es el Seguro Social, donde existe, por ejemplo, lo que se denomina un profesiograma. ¿Qué es esto? Es un compendio que establece cuáles son las funciones, las responsabilidades, los alcances de responsabilidad que tiene cada personaje que interviene, por ejemplo, en una cirugía. Así establece de la figura del médico cirujano cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus alcances. Del médico anestesiólogo, de los médicos ayudantes de uno y de otro, del personal de enfermería, del personal auxiliar, de otros médicos que pueden también intervenir, también pueden ser especialistas que pudieran intervenir dentro de un quirófano en una cirugía. Entonces, esta doctrina de la división del trabajo era la doctrina que había prevalecido desde hace mucho tiempo, antes de estas doctrinas que refiere este tribunal, y que pudiera ser, desde mi concepto, quizá más clara y más justa, porque ahí sí se delimita la responsabilidad de cada uno de los participantes, su ámbito de competencia y de responsabilidad, sobre todo tratándose de médicos que tienen autonomía propia en cuanto a su actuar, porque un anestesiólogo está reconocido incluso por la Corte de nuestro país en el sentido que tiene autonomía científica y técnica para actuar en casos de una cirugía. Hay varios precedentes que así lo han señalado, que los médicos anestesiólogos dentro de un equipo de trabajo, pues por el hecho de que tienen autonomía técnica y científica o autonomía médica respecto a los actos que realizan, que son totalmente diferentes e independientes a los que realiza el médico cirujano, que si bien es cierto son complementarios, cada uno tiene su ámbito de competencia perfectamente delimitado y por lo tanto su ámbito de responsabilidad. En este caso, por ejemplo, este tema de quién entubó, quién desentubó, que es lo que el tribunal utiliza para decir, como no puedo saber quién quitó el tubo y eso generó que se produjeran... ¿Como si fuera el detonante? Exactamente, que se produjeran las convulsiones, que produjeron el daño neurológico que tiene en el estado de salud, en este caso a la víctima, que es la paciente, pues entonces... como no sé quién es, pues inicialmente condenaron a los dos, después dicen, no, porque era un equipo de trabajo y este lo mandó llamar, entonces era... Aunque hubiera sido culpable el otro. Aunque hubiera sido culpable el otro. Entonces a mí me parece injusto, muy injusto esta situación, porque precisamente da pie a que se pueda dejar impune la responsabilidad de, en este caso, el médico anestesiólogo, y que se tenga que hacer responsable a alguien que no estaba dentro de su ámbito de responsabilidad atender este acto médico que es materia de la condena o que es lo que provocó el daño a la paciente.
Entonces, es un tema que sí es muy interesante analizarlo desde el punto de vista jurídico, que nos deja ver que nuestros tribunales mexicanos al más alto nivel, que son los tribunales colegiados de circuito, que son los que resuelven, dijéramos, en última instancia, que es el amparo directo, los casos que se demandan de responsabilidad médica, pues no tienen criterios todavía definidos, claros, uniformes, Eso que es más pudieran, que preocupante. pudieran dar luz a los médicos, a los abogados y a los operadores jurídicos de menor rango para efecto de poder establecer en qué casos sí y en qué casos no va a haber responsabilidad de un equipo médico y en qué y de qué forma. Y hay otros criterios que los hemos incluso visto aquí en otros martes de salud y justicia, como por ejemplo hay criterios que ya se han emitido también por la Corte, donde hablan, por ejemplo, de que cuando no se puede conocer en un caso médico quién de los integrantes produjo el daño, pues entonces se condena a todo el equipo, ahí Así sí, es. pero ante la imposibilidad de conocer quién produjo el daño y ante la obligación que se tiene de reparar el daño, porque es un derecho de las Por víctimas supuesto. de que sufren daños a su salud o a su integridad personal de ser reparadas, el derecho que se tiene a una reparación integral del daño o una justa indemnización, bueno, pues entonces hay criterios y doctrinas que ya se han emitido y que están en tesis desde el 2010, por ejemplo, que hablan de esta regla o esta doctrina Ajá. de la regla res ipsa loquitur, que establece precisamente que en caso de que no se pueda conocer quién fue quien realizó el daño, pues se puede utilizar incluso hasta las pruebas que ofreció la parte demandada para poder de establecer quién pudo haber producido el daño. Y si no se puede saber, pues entonces se habla, por ejemplo, de la prueba prima facie o de la culpa virtual, en el ¿Cuál es sentido la prueba prima facie? de lo que primero se ve. Ah, Dijéramos, eh, esta doctrina es cuando cuando las cosas hablan por sí mismas. O ok. un dicho, dijéramos, jurídico muy común es lo que se ve no se juzga. Si a un paciente, como en este caso, a esta pequeñita, estando sana, la van a operar de un procedimiento que no implica mayor riesgo y de repente sale con un daño de esta naturaleza, pues dijéramos que no pudo haber sido causado el daño de otra forma más que derivado de esa cirugía. Y si no se puede determinar quién fue el que produjo el daño, quién del grupo de ese equipo médico produjo el daño para poder entonces delimitar las responsabilidades, entonces bajo este principio res ipsa loquitur se dice que entonces se va a condenar a todo el equipo. Es cuando se produce un daño y no se sabe quién lo produjo, entonces todos los que estuvieron en posibilidad de haber producido ese daño. Y eso es lo que pudiera haber en este caso aplicado. Sin embargo, este tribunal pues utilizó solamente estos criterios y estas doctrinas y de esa manera resolvió, a mi gusto, también muy injusto, porque dejó impune a quien en verdad realizó el daño, que fue el Anestesista. anestesiólogo. Cualquier, digamos, los jueces, y en este caso los magistrados o los ministros, tienen la obligación también de allegarse todas las pruebas que estén a su alcance. Si en las desahogo de las confesionales está declarando el médico que fue responsable y no y tiene duda de qué sucedió, pues ellos pueden hacer preguntas o pueden hacer desahogar nuevas pruebas que no hayan ofrecido las partes, y más tratándose de una menor de edad, por el interés menor, el interés superior de los menores, por todos los elementos que hemos dicho, pudo haber desahogado pruebas que pudieran clarificar en el ámbito de qué integrante del equipo estaba la responsabilidad de haber puesto y quitado el respirador
que produjo, que a su decir fue lo que produjo el daño. Es que nos pone a pensar, son muchas cosas las que traemos en la cabeza en este momento, porque no se trataba de ese caso en específico, también se trataba de un caso que iba a repercutir a nivel nacional sobre lo que está pasando, hasta dónde la capacidad, la sagacidad también del abogado que estaba defendiendo al médico influye para exigir que este juicio vaya lo más recto posible. Obviamente tratando de salvar a su cliente, pero al mismo tiempo debió percatarse de esa injusticia que se estaba cometiendo. Sí, claro, de hecho lo hizo notar. La resolución tiene más de 400 páginas. Es una resolución bastante amplia porque hace referencia de lo que sucedió, a grosso modo, en el juicio inicial, lo que sucedió en la segunda instancia y todos los conceptos de violación que se esgrimieron en el amparo, y entra al análisis. Incluso también hace un análisis de los conceptos de violación que se esgrimieron en la apelación y hace un análisis detallado. Desde mi punto de vista, yo considero que tuvo una buena defensa el médico cirujano. Creo que de lo que se desprende de la propia resolución, los abogados que defendieron, desconozco quiénes sean, pero los argumentos que esgrimieron me parecen que fueron adecuados, suficientes para deslindar de la responsabilidad al médico, en este caso al médico cirujano, pero siento que hubo una especie así como de consigna de querer condenar al médico cirujano y absolver al médico anestesiólogo. En todo caso, hubiera sido más justo quizá un tema de haber condenado a los dos. ¿Por qué? Porque hay otros criterios que se han utilizado por otros tribunales, por ejemplo, en nuestro país, que establecen cuando en este caso, por ejemplo, el médico tratante, el médico cirujano, pudiera decirse que tenía, pudiera ser que no, pero bajo ciertos casos, a lo mejor no en este caso específico, pero sí bajo ciertos casos, tiene obligaciones de supervisión y vigilancia de los actos que realizan sus subordinados o sus auxiliares, de tal suerte que si alguno de sus subordinados o auxiliares produce algún daño, él tiene la obligación de repararlos y no el auxiliar o el ayudante. ¿Por qué? Porque sí existe una relación, un vínculo que los une de supervisión y vigilancia, de tal suerte que si no cumpliste con esa supervisión y vigilancia y se produce un daño, pues entonces tú tienes que repararlo. Sin embargo, aquí la doctrina que utiliza es simplemente porque te invitó a participar en su equipo y porque dentro de ese equipo el que funciona como jefe es el médico cirujano, el médico tratante y no el médico anestesiólogo. Entonces se me hace un criterio que no se sostiene en la práctica, donde no toma en cuenta cuál es el ámbito de competencia, el ámbito de las obligaciones que conforme a su especialidad le exige la buena práctica médica en un quirófano de un anestesiólogo, que es velar precisamente por la integridad y la estabilidad clínica de un paciente durante una cirugía. El médico no puede estar enfocado en la cirugía, en el área quirúrgica, y revisando todo y aparte revisando todo el equipo. Por eso es que desde mi punto de vista y la forma en que hemos defendido los casos y con mucho éxito es a través de la doctrina de división de funciones o división del trabajo, donde se puede establecer claramente, delimitar, ¿no? delimitar claramente cuál es la función y la responsabilidad que asume cada uno de los integrantes de un equipo quirúrgico, porque sería muy injusto que, por ejemplo, si en una cirugía la enfermera le dice al médico cuenta completa de gasas, de instrumental y de todos los materiales, y el médico, bajo el principio de confianza, pues termina la cirugía y resulta que se quedó un instrumental o una gasa o una compresa,
que hagan responsable al médico simplemente porque el error lo produjo una persona que estaba bajo, en teoría, sumando o como parte de su equipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo reconocen, de hecho, me llama la atención que sí lo reconocen en la resolución, pero no lo toman en cuenta al momento de dictar la sentencia, que, por ejemplo, no en todos los casos el médico cirujano elige a su equipo quirúrgico. Así es. En muchos casos sucede de esa forma, pero en muchos otros casos también, por ejemplo, en toda la medicina institucional, el médico cirujano es un miembro de la institución y los equipos quirúrgicos se organizan en función al horario, al turno, a las guardias que tienen asignadas. Entonces el equipo quirúrgico realmente no es del médico, sino es de la institución. Entonces, bajo ese tenor, pues sería muy difícil que bajo este criterio que se hiciera responsable al médico cirujano, al médico tratante de los actos de gente que ni siquiera muchas veces conoce. Y más allá, abogado, porque en los hospitales de alta especialidad el cirujano se dedica a lo suyo. Él no abre, él no cierra, hablando de operaciones de cerebros, él no trepana, eso lo hacen otros médicos allegados. Muchos médicos ni cierran, ellos van, o sea, su especialidad, la alta especialidad, su cirugía y todo lo demás ya no queda. Pero como es el jefe, entonces pudiera ser responsable de acuerdo a este criterio, es muy injusto. Creo que queda muy raquítico y va a levantar mucha ámpula en el tiempo que sigue, ¿no? Pues creo que esto va a ser materia de un inicio de una discusión muy importante en el medio médico hospitalario, en el medio quirúrgico, en el medio médico legal, por el hecho de que este tipo de criterios pues van transformando la forma de analizar y de juzgar el acto médico, y se advierte también una forma de también cada vez establecer mayor responsabilidad, mayor carga de responsabilidad respecto a los médicos. Casi criminalizándolos. Pues digamos, porque estamos hablando aquí de un área civil, pero imaginémonos exactamente si nos fuéramos al área penal, de que el médico que es el jefe del equipo, que porque invitó al resto de los integrantes del equipo a una cirugía, ¿por qué? Porque tiene que integrar un equipo, no es por gusto, no es porque vaya a obtener un beneficio económico, es porque la medicina quirúrgica no se entiende si no es en equipo. Por supuesto. Entonces, que lo hagan, imaginemos, si lo traspolamos al área penal, que establezcan que el único responsable penal es el médico que no produjo el daño. Muchas veces, digo, cuando produjo el daño, pues no hay discusión. Cuando el médico que realiza la cirugía produce el daño, no hay discusión. Pero hay una gran cantidad de casos que el médico, que es el médico cirujano, el médico tratante, no produce el daño, lo puede producir cualquier miembro del equipo, de ese equipo que se integra de manera institucional, no necesariamente que sean sus empleados, que sean sus dependientes, que sean sus subordinados, simplemente pues de acuerdo a la institución en la que se desarrolle esa cirugía, pues conforme a sus políticas o sus procedimientos se va a integrar los equipos quirúrgicos. Muchas veces el anestesiólogo y el cirujano muchas veces ni se conocen. Exacto. Es a lo que iba. Hablando de consorcios médicos grandes, hablando de hospitales grandes donde se hacen este tipo, muchas cirugías, muchas veces el médico es como si nada más va y renta el quirófano para practicar tal, pero lo renta con todo el equipo incluso humano, nada más él llega a prestar el servicio. ¿Qué sucede en un caso como ese? Porque entonces ya nos ponen una disyuntiva tremenda con una situación así. Pues bajo estos criterios, precisamente el riesgo es que lo hagan responsable respecto a los actos de gente que ni siquiera conoce. Ya no, que ni siquiera, a lo mejor sí los pudo haber llamado o invitado porque pues era la gente disponible. Aquí lo que establecen en este criterio de esta resolución reciente es que es como una obligación que tienen los médicos de llamar a la gente más capaz, y si esa gente
que manda llamar, resulta que produce un daño, bueno, pues por no haber mandado a la gente, mandado llamar a la gente más capaz, a la gente Idónea. más idónea, entonces debe responder por los actos de terceros. Me parece algo absurdo porque en la práctica médica hospitalaria, como bien lo dices, muchas veces no es de que sea una relación por conveniencia, un equipo de trabajo. Habrá médicos que sí tengan un equipo de trabajo, pero muchas veces se limita a los ayudantes, muchas veces se limita y puede llegar al anestesiólogo, pero difícilmente son muy pocos los médicos que llevan a sus enfermeras, que llevan a su técnico, que llevan a otros médicos que requiere el caso específico. Por ejemplo, si el paciente es cardiópata, pues necesita que esté presente un cardiópata. Si tiene un problema neurológico el paciente, necesita que en la cirugía esté un neurólogo. Entonces ahora resulta que si llama a médicos que tienen autonomía técnica y científica respecto a su especialidad, y pudieran producir un daño por acto o omisión al paciente, entonces va a responder por Ya que los invito. nada más porque yo lo llamé. No, creo que aquí se debe de hacer un análisis muy concienzudo en cada caso, y por eso los jueces tienen plenitud de jurisdicción para poder desahogar las pruebas que ellos consideren necesarios, aunque las partes no las hayan ofrecido, y pueden intervenir en el desahogo de las pruebas que las partes hayan ofrecido para poder clarificar algún punto que ellos tengan duda. Entonces, sí me parece que es muy injusto en lo personal esta resolución. Me parece que va a dar pie a mucha discusión en el ámbito, como dijimos, médico y jurídico, y que vamos a tener que empezar a analizar realmente el acto médico y cuáles las mejores doctrinas para poder delimitar la responsabilidad del médico. En este espacio nos ha hablado muchas veces que dentro de una operación, en el mismo instante se puede surgir una operación diferente a la que estaba necesitando. Y en ese instante se manda a traer al cirujano, si lo hay en el momento, para que la realice. En una situación como esta, hipotética, entonces, ¿qué pasa? Dejan en indefensión a todo el mundo ahí. Sí, creo que también hablar de doctrinas, así como lo ha querido hacer este tribunal, de que existen estas doctrinas y aquí yo me gusta esta doctrina y me parece que es la más justa y por eso la aplico y condeno de esta forma. Me parece que cada caso como dices bien, tienes características particulares que lo hacen distinta de cualquier otro caso, y no podemos establecer que hay una doctrina que pueda aplicar en todos los casos. Así es. Pudiéramos pensar que hay doctrinas que sí pueden aplicar, que ni siquiera reconoció la existencia, que es esta de la división del trabajo y que está en libros de responsabilidad médica de los más importantes que existen en México. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Ya se queda con esta resolución, con esta sentencia, se queda el implicado y tiene que acatarla, o todavía tiene posibilidad de hacer algo más? Digo, realmente pudiera irse a la revisión, Ajá. porque sí me manifestó incluso que esta interpretación que se hacía de un artículo donde se establece que los patrones deben de responder por los actos de sus empleados y sus dependientes, lo manifestó que es inconstitucional. Entonces, y de ahí partió el argumento para llegar a la condena solamente del médico, Ajá. del médico cirujano. Entonces, desconozco en el caso ahorita, pudiera ser que ya haya concluido el caso, pero también tenía la posibilidad, en este caso, este médico cirujano que fue condenado, a irse a la revisión y pedir que conozca la Suprema Corte de Justicia por el tema de inconstitucionalidad de la ley, del artículo expreso que refiere esta circunstancia de la responsabilidad de actos de terceros. Hipotéticamente, si fuera su caso, ¿usted recomendaría esto? Por supuesto, yo me iría de inmediato a la revisión por esta situación, porque se me hace totalmente injusto, inaplicable, que no refiere habla de que hay
3 doctrinas para el análisis de la responsabilidad del médico, me parece que desconoce otras doctrinas, Ajá. cuando menos estas No se dos puede que ya, sujetar nada más a una. claro, que ya dijimos que quizás sean todavía más claras, la de la división del trabajo y la de cuando se desconoce quién produjo el daño, entonces se condena a todos. Me parece que pudieran ser más adecuadas y que hubieran sido más justas en un caso de esta Menos naturaleza. incluso arbitrarias, esa palabra la puse yo, porque pareciera eso. Edgar Durán, gracias Edgar Durán, te vimos conectarte desde el inicio de esta. Muchas gracias, estaba tan interesante el tema que no les habíamos dado. Saludos, queridos amigos. Silver Mix, que también por ahí nos está mirando. Efraín Salinas, un abrazo hasta Alemania, mi querido Efraín, gracias por estar presente. Excelente entrevista, nos dice desde Alemania. Eli Reséndiz Coleote, tema interesante, muy bien. Gracias por estar presentes. Pues gracias, queridos amigos. Vamos a esperar qué es lo que va a salir, porque después de cómo nos lo plantea y después de que sabemos que muchos nos siguen, yo creo que el tema va a dar para mucho hablar sobre esto, sobre lo que no siempre las resoluciones y lo que hace jurisprudencia en nuestro país nos parece tan justo como esperáramos o como creemos que debiera ser abogado. Entonces nos deja un tema muy interesante. Yo creo que muchos de sus pares, muchos abogados, van a estar presentes o van a buscar esta resolución que da el tribunal, que apenas la acaba de dar, y como especialista en la materia, nuestro querido abogado, por eso temas como este nos los trae así calientitos, para que abogados o estudiantes, peritos y demás se echen un clavado ahí en la Suprema Corte de Justicia. ¿Este lo pueden encontrar en línea o todavía no? Sí, por supuesto. Ajá. Está, hay tesis, son varias Ajá. tesis que se publicaron de este asunto es el amparo directo 544-2018 del segundo tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, que corresponde a Jalisco. A ver, queridos amigos, es que nos dicen los maestros y los que saben, ¿quieres aprender más de leyes? Échate un clavado en la jurisprudencia, lo que ya se hizo, y a ver ahí qué es lo que te pueden, sobre todo a los estudiantes, queridos amigos, de verdad, nos deja un tema y nos deja pensando mucho, porque la parte de los derechos humanos y lo demás que casi siempre hemos tratado también aquí, habla de la otra parte, la parte de la familia, la parte de la chica que está postrada, que no nos abocamos tanto ahí, sino a la resolución que dan los tribunales, pero es muy amplio el tema que nos vino a tratar y que nos dejó a la cabeza así, hirviendo mucho, abogado. Y me imagino que este tema, ahora que lo conozcan los médicos, pues va a ser de escándalo también, porque modifica la forma de cómo se analiza el acto médico y cómo se establecen o delimita la responsabilidad. Y algo muy importante que decías, realmente hoy en día ya este tipo de casos ya no se litigan con lo que dice la ley. La ley es muy clara, por ejemplo, en nuestros códigos civiles. Todo aquel que produce un daño está obligado a repararlo. Por otro lado, cuando varios producen un daño, pues entre todos están obligados a repararlos de manera solidaria. Cuando bajo una relación de subordinación el patrón tiene bajo su subordinación a dependientes, auxiliares, y estos producen un daño, pues sí es el patrón quien debe responder de esos daños, como se establece en la doctrina de responder por actos de terceros, ¿no? Hay casos muy específicos en nuestra legislación. Sin embargo, nada de eso en estas resoluciones se toma en cuenta. Ahora ya están haciendo interpretaciones extensivas de artículos, favoreciendo a las víctimas, por supuesto, y sacando doctrinas que por supuesto no son lo que están en nuestras leyes, y lo que nos deja al descubierto es que hoy en día estos casos se analizan, se procesan, se juzgan, ya no con lo que dice la ley, sino con lo que dicen los criterios que derivan de las tesis y de las jurisprudencias. Por lo tanto, hay que estar muy al pendiente de todas las tesis y jurisprudencias, porque realmente es la forma con la que
con la que se va a resolver los asuntos que hoy en día están en los tribunales. Y nos deja desde un sabor de boca así bastante agridulce, un precedente que se acaba de fijar muy especial y que sí, tanto abogados como quienes se dedican al derecho médico, como los médicos van a estar, como dicen en mi pueblo, con el Jesús en la boca, con un precedente como este. Así que... Sí, y es un tema donde llama mucho la atención porque ha habido precedentes que hacen responsables a los directores médicos, por ejemplo, de los actos que se realicen dentro de las instituciones de salud, porque existe alguna relación o alguna obligación de supervisión y vigilancia, donde hacen responsables a los responsables sanitarios también de los actos que se realicen dentro de una institución de salud, donde hacen responsables a los hospitales también de los actos que se realicen dentro de sus instalaciones, porque existe una relación de supervisión y vigilancia. Aquí ni siquiera tomaron en cuenta si existía o no una relación de supervisión y vigilancia. Una corresponsabilidad. Que es lo que me parece que adolece esta resolución y que hubiera grave. Un tema muy grave que me parece que si de haberlo tomado en cuenta hubiera podido tener una resolución distinta. Pues de verdad, muchas gracias por traernos temas como este cada martes. De verdad, muchas gracias. Gracias a quienes estuvieron conectados con nosotros, queridos amigos. Gracias a quienes van a vernos después. Y todo está bueno también para el derecho comparado, porque sabemos que en otros países nos están mirando, que también están atentos, sobre todo a nuestros amigos de Argentina, que siempre mandan saludos para Daniel Osvaldo. Le doy los saludos desde Argentina, que siempre están presentes. El derecho comparado, la forma de hacer leyes en nuestro país. Wow, sí están pendientes en otras partes del orbe, queridos amigos. Gracias que esté con nosotros un martes más. Y queridos amigos, los invitamos para el día de mañana, nuestro miércoles de criminogénesis. Como siempre, el doctor Alejandro Carlos Espinosa nos manda expertos en temas muy importantes en nuestro país para un miércoles de criminogénesis. Los invitamos mañana. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Los invitamos al rato, por ahí tenemos las conferencias que se están llevando a cabo todos los martes desde Nebraska 153, hablando precisamente, vamos a hablar de asesinos seriales y psicopatías nuevamente con el doctor Raúl Leonardo Ruiz González. Entonces, al rato los esperamos por allá en Nebraska. Tengan una tarde excelente. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego, hasta pronto. Hasta el martes.